En este día nos acercamos a la casa de Dios, a escuchar su palabra, a conmemorar como todos los 22 a Santa Rita, a ponernos en manos del Señor. Y también en el mundo, en este día, celebra el Día de la Tierra. Curioso, el Salmo decía así: aclama al Señor toda la tierra. En el Día de la tierra aclama al Creador. Aclama al Señor toda la tierra. Y pensaba en esta santa que conmemoramos especialmente aquí. Les traje así algunos detalles de su vida planteados por la Iglesia, cómo la Iglesia entiende esta santa y con los datos históricos que tiene allí el martirologio. Dice así: Santa Rita de Casia, religiosa. Nació año 1381, murió 1457. Nacida en el pequeño pueblo de Rocaporena, en la región de Umbría, en Italia, se casó y tuvo 2 hijos. Después del asesinato de su marido, perdonó a los asesinos en lugar de prestarse a la venganza, como era la costumbre de la época. Pidió el ingreso al convento de las Agustinas, pero se le negó debido a las continuas amenazas de venganza por parte de la familia de su esposo. Por su intervención se consiguió un compromiso de perdón y paz. Así pudo consagrarse por completo a Dios como monja agustina. Durante 40 años vivió entregada a la contemplación del crucificado, lo que le valió en un determinado momento una herida en la frente como estigma. Además, se puso al servicio de los pobres y de los enfermos. Siempre se preocupaba por la reconciliación de las personas con Dios y entre sí. Murió santamente en el monasterio de Casia y hoy es venerada en todas partes. Yo quería decir alguna cosa de la vida de Santa Rita que me ayudan a pensar un poco en nosotros. Y me vino a la mente, antes de entrar allí concretamente, una canción que quizá ustedes conocen de un autor nuestro, un cantautor que se llama Vicentico, no sé si lo escucharon nombrar. Dice así, Vicentico: los caminos de la vida no son los que yo creía, no son los que yo esperaba, no son los que imaginaba. Porque a veces nosotros no hacemos ideas de lo que soñamos para nuestra vida y después se nos van presentando las cosas de una manera que es así. Los caminos de la vida no son los que uno creía. Y Santa Rita era una mujer de Dios. Desde muy jovencita tenía su corazón en Dios. Y siempre pensó en ser una mujer religiosa. Y esa era su voluntad. Sin embargo, su familia tenía otro proyecto para ella, que era de casarla. Y ya tenía elegido con quién se iba a casar, y con esa persona se tuvo que casar.
que no le dio una buena vida, todo lo contrario. Este hombre con quien se casó Santa Rita era un hombre que andaba en todas las cosas complicadas y se había granjeado en ese camino un montón de enemigos, a tal punto que en un momento uno de sus enemigos lo asesina. Y tenía Santa Rita con este hombre 2 hijos que siguieron el camino de la venganza. Imaginen ustedes una mujer religiosa, una mujer de fe, una mujer de Dios, que tenga hijos que estén todo el tiempo pensando cómo vengarse de la muerte del padre. Así que la canción esta que decía viene muy bien para entender la vida de ella. Los caminos de la vida no son los que uno creía, sino que nos presentan cosas impensadas, nunca imaginadas. Y tenemos que hacer frente. Y entonces allí es donde la fe es la que tiene que sostener todo. Por eso miramos a esta santa, miramos también la palabra de Dios de este día, miramos a Felipe, uno de los apóstoles, que es llamado por el Señor a formar parte de su primera comunidad de discípulos, y Dios le va llevando por caminos impensados. Y dentro de esos caminos aparece esta escena que leíamos en los Hechos de los Apóstoles, donde se encuentra con un funcionario de un país lejano, de Etiopía, y que había ido a Jerusalén para las Pascuas y venía leyendo al profeta. Pero claro, no entendía mucho de qué hablaba el profeta, y allí es donde Felipe tiene que hacer el anuncio de la buena noticia de Jesús, explicarle la palabra, explicarle la buena noticia y hacer que este hombre dé pasos de fe muy importantes, como son los de recibir el bautismo, hacerse hijo de Dios en ese signo tan fuerte, sacramental, que da comienzo a nuestra vida de fe. Los caminos de la vida. Y ahí es donde miraba un poco la vida de cada uno de nosotros en su historia, en sus momentos, en sus situaciones. Cada uno puede ir repasando su propia vida y descubrir una cosa que a mí me parece muy fuerte y muy importante. Los orientales lo describen así, de esta manera. Dicen, no empujes el río. ¿Por qué dicen esto los orientales? Porque el río irá siempre hacia donde va y nadie lo va a hacer ir más rápido ni lo va a poder parar. Así la vida se nos presenta y nos va llevando a donde quiere. Y el tema es qué hacemos nosotros ante esto. Podemos resistirnos, podemos querer ir en contra y vamos a estar toda la vida empujando para el lado contrario y el río va a seguir yendo hacia donde va. Por eso el tema de la fe tiene también un contacto muy fuerte con la realidad que nos pasa. Aceptar la realidad como es. Porque sabemos que Dios, en definitiva, nos está sosteniendo. Santa Rita se encontró con que la vida le presentó situaciones muy difíciles. Pero confiaba en Dios. Estaba entregada su vida, su corazón.
su fe en Dios. Sabía que Dios siempre va a mostrar. Y las cosas se fueron encaminando. Cuando sucede la muerte de su marido, cuando sus hijos, también por una enfermedad de esos tiempos, mueren los dos, sin haber logrado la venganza y habiéndose dado paso, habiéndose confesado, habiendo dado pasos de fe, lo mismo que su marido antes de morir, entra en la vida religiosa, que era su anhelo, que era lo que ella veía que su corazón estaba destinado allí. Y allí vivió 40 años, en la comunidad de las religiosas agustinas. Sus caminos, como todos los caminos, llegan a Dios y nacen de Dios. Nosotros estamos viviendo situaciones complicadas muchas veces, a veces no sabemos muy bien para dónde ir, pero la confianza en Dios hace que caminemos, por supuesto que mediatizada por esta santa, a quien pedimos por nuestras situaciones, pero también con una especie de abandono en manos del Señor. Como dice esa oración del abandono: Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, estoy dispuesto a todo. Sé que tú eres mi Padre. Y ahí está nuestra santa, ahí está la fe de la Iglesia y de todos los santos que han pasado por todas, quizás como nosotros. Y hoy entonces nos hace mirar nuestra fe, mirar esta santa, mirar la Iglesia, mirar los demás santos y confiarnos. Estamos en sus manos, en las mejores manos. Y el Señor nos llevará por los caminos que Él quiera, que muchas veces no son lo que uno pensaba, obviamente, como decía Vicentico. Los caminos de la vida no son los que yo creía, no son los que yo esperaba, no son los que imaginaba, pero son los caminos de Dios. Por allí vamos.